Fue el 1 de enero de 1959 cuando una unidad del ejército rebelde ingresó a La Habana, marcando el triunfo de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro y el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista. El triunfo generó desconcierto y expectativas en toda la región. Sin embargo, desde un inicio, las relaciones entre el nuevo gobierno revolucionario y Estados Unidos fueron extremadamente tensas y han estado caracterizadas especialmente por el embargo o bloqueo, como lo llama Cuba, al cual el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha culpado por las recientes protestas por la situación económica y la falta de libertades en el país. Pero, ¿en qué consiste exactamente este embargo que mencionan los castristas? En 1960, Cuba comenzó una ola de nacionalizaciones que afectó intereses estadounidenses por un valor de $1.000 millones, incluyendo tierras y refinerías de azúcar en la isla. En consecuencia, el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, estableció ese mismo año el primer embargo sobre la Cuba revolucionaria. Prohibió las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, excepto medicinas y algunos alimentos. Pero fue en febrero de 1962, en plena Guerra Fría, cuando el gobierno de John F. Kennedy amplió el embargo, extendiendo las restricciones a las importaciones cubanas, en base a la Foreign Assistance Act, aprobada por el Congreso en 1961 y que permitía al presidente imponer estas medidas como consecuencia de la nacionalización por parte de Cuba de los bienes y empresas extranjeras, en su mayoría propiedad de estadounidenses. Es así que las sanciones fueron escalando luego de la completa interrupción de las importaciones de caña de azúcar del país. La medida de embargo buscaba que el gobierno cubano avanzara en la compensación de ciudadanos estadounidenses por las nacionalizaciones de empresas. En los siguientes años, el embargo quedó más reforzado con el gobierno de Bill Clinton y las leyes Cuban Democratic Act de 1992 y Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act de 1996. Este último, conocido como la Ley Helms-Burton Act, eliminaba la posibilidad de hacer negocios en el país o con el gobierno cubano, ya que no es posible utilizar dólares para llevarlas a cabo. Es así que el denominado bloqueo adquirió carácter de ley con el objetivo de mantener las sanciones a la República de Cuba mientras el gobierno se negara a dar pasos hacia la democratización y mostrara más respeto hacia los derechos humanos, según se recoge en el acta. En 1999, Bill Clinton amplió el bloqueo comercial y prohibió a las filiales extranjeras de compañías y empresas estadounidenses realizar transacciones por valores superiores a los $700 millones anuales con Cuba, y las importaciones de fármacos y medicamentos estarían sujetas a condiciones. Finalmente, un año después, el mismo Clinton autorizó la venta de algunos productos humanitarios. Y así pasaron muchos años para un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Fue durante el gobierno de Barack Obama que Estados Unidos y la isla acordaron mejorar sus relaciones políticas, económicas y sociales. El embargo va a terminar. ¿Cuándo? No puedo saberlo, pero creo que terminará y el camino en el que estamos seguirá luego de mi administración. Durante la presidencia de Obama hubo medidas para aliviar la situación. Se retiraron restricciones de viaje, se retomaron vuelos comerciales entre ambos países, se relajaron parte de algunas sanciones, se quitó a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo y en 2015 se reanudaron las relaciones diplomáticas con la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Pero tras la asunción de Donald Trump en 2017,
se dio marcha atrás con gran parte de estos cambios, reforzando el embargo con sanciones entre 2019 y 2021, restringiendo nuevamente los viajes y volviendo a colocar a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. El levantamiento de sanciones de la administración previa en viajes y comercio no ayuda al pueblo cubano, solo enriquece al régimen cubano. El embargo de Estados Unidos sobre Cuba lleva casi 60 años y ha generado intensos debates desde su implementación. En junio, la Asamblea General de Naciones Unidas reiteró el pedido para dar fin al embargo estadounidense contra Cuba con la aprobación de una resolución a la que únicamente se opusieron Estados Unidos e Israel. En ese entonces, la Asamblea condenó por 29ª vez el bloqueo estadounidense impuesto a Cuba hace casi 60 años por 184 votos contra 2. Esta Asamblea rechaza cada año la medida. Amnistía Internacional, en tanto, sostuvo en un reporte que la imposición del embargo no exime al gobierno cubano de su obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos. Expertos señalan que el embargo económico de Estados Unidos a Cuba ha tenido un impacto negativo. Sin embargo, son los sistemas económicos centralizados de Cuba los que no funcionan. A raíz de las últimas protestas, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó en un comunicado el clamor por la libertad en Cuba y reclamó al gobierno de La Habana que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse. Si bien prometió una nueva política hacia Cuba, hasta el momento Biden ha mantenido restricciones en viajes y remesas a la isla impuesta por su antecesor Donald Trump.